Bienvenidos amigos y amigas, en el día de hoy hablaremos de la batalla que probablemente haya sido más asoladora de la Segunda Guerra Mundial y que haría empezar la cuenta atrás del Tercer Reich. Dicha batalla duró desde el 23 de agosto de 1942 hasta el 2 de febrero de 1943, saldándose con la rendición del Sexto Ejército Alemán al mando del mariscal de campo Friedrich Paulus. Los beligerantes en la batalla fueron las fuerzas del Sexto Ejército Alemán y del Cuarto Batallón de Panzers, comandados por los generales Friedrich Paulus, Erich von Manstein y Hermann Hoth, que serían apoyados por el Tercer y Cuarto Ejércitos rumanos, comandados por los generales Petre Dumitrescu y Constantinescu respectivamente, el Octavo Ejército Italiano al mando del general Garibaldi, el Segundo Ejército Húngaro al mando del coronel general Gustav Hani y finalmente por la Legión Croata al mando del coronel Viktor Pavici. Por el contrario, la Unión Soviética no contaba con apoyo extranjero, pero contaba con un ejército superior en número al desplegado por las potencias del eje. Los generales al mando de las tropas soviéticas destinadas en Stalingrado fueron el teniente coronel Vasily Zhukov, el mariscal Alexander Vasilevsky, el mariscal Georgy Zhukov, el comandante Semyon Timoshenko, el mariscal Konstantin Rokossovsky, el comandante Rodion Mariinovsky y el general Andrei Yeryomenko. Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi desde 1933, había firmado con el mandatario soviético Joseph Stalin en el Kremlin el acuerdo Ribbentrop-Molotov para intentar buscar un acuerdo de no agresión con la Unión Soviética en caso de entrar en guerra con las potencias aliadas occidentales. Asimismo, este tratado incluía unas cláusulas secretas acordando por ambas potencias la repartición de Polonia. No obstante, el 22 de junio de 1941, el Führer violó este acuerdo poniendo en marcha la largamente planeada Operación Barbarroja, la cual pretendía tomar las ciudades soviéticas de Moscú, Leningrado, Stalingrado y Kiev en pocos meses. No obstante, la operación se atrasó y salvo esta última ciudad, las fuerzas rusas frenaron a los alemanes en sus respectivas frentes de combate. Al tener cercada la ciudad de Leningrado y haber sido rechazados a las puertas de Moscú, Hitler decide avanzar por el sur y tomar el Cáucaso, rico en petróleo que el Tercer Reich necesitaría para seguir manteniendo sus operaciones bélicas a lo largo del globo. Dicha campaña fue llamada con el nombre en clave de Operación Azul, el camino a Stalingrado. El objetivo que marcó Paulus era consolidar el frente en torno a la ciudad de Kharkov, recién capturada por los alemanes. No obstante, el mariscal Timoshenko se adelantó a Paulus, ya que el 12 de mayo emprendió una contraofensiva desde Voronezh, cuyo objetivo era precisamente la liberación de Kharkov, rodeando al Sexto Ejército en un movimiento de pinza. No obstante, Paulus fue rescatado por el primer ejército Panzer al mando del general Kleist, capturando los ejércitos soviéticos sexto y 57º, siendo un total de 240.000 soviéticos embolsados y capturados por los ejércitos de Paulus y Kleist. El 1 de junio, Hitler y el mariscal de campo von Bock le encargan a Paulus limpiar la ciudad de Voronezh y de dirigirse a Stalingrado acompañado por el cuarto ejército Panzer del mariscal Hoth. Una vez allí se encargarían de destruir los complejos industriales y de proteger el Cáucaso desde el norte ya. Hitler no consideraba necesaria aún la captura de la ciudad. No obstante, los soviéticos consiguieron hacerse con directrices de la operación, las cuales serían entregadas personalmente a Stalin. El dictador soviético cometió el error de calificar como falsos estos documentos, alegando que el objetivo primordial del eje era tomar la capital soviética. El 28 de junio inició la ofensiva contra Voronezh, hacia el sur de Rusia, remarcando el error que había cometido Stalin. 2 días después, las fuerzas de Paulus cruzaron el Donetsk, con el segundo ejército húngaro y el primer ejército Panzer, cuidando su izquierda y su derecha, respectivamente. Ante este avance alemán, Stalin decretó el estado de sitio en Stalingrado, no permitiendo la salida de los civiles de la ciudad y preparando las defensas para la llegada de las tropas del eje. El 9 de agosto, Stalin nombró a Yeryomenko comandante de la defensa de Stalingrado en lugar de Timoshenko debido a las continuas derrotas de este último. El día 23 de ese mes, una unidad de la Luftwaffe, compuesta por Henkels 111 y Junkers 88, al mando del general Richthofen, lanzó sobre la ciudad 1.000 toneladas de bombas que acabarían con la vida de 5.000 civiles. Esta cifra, a lo largo de la semana, se transformó en 40.000 soviéticos muertos. Ese mismo día, Paulus alcanzó el Volga. Por el sur, el avance de Hoth fue más lento, ya que tuvo que hacer frente a tropas de élite destinadas por Yeryomenko para defender ese frente. Stalin asignó el 29 de agosto a su hombre de más confianza, el mariscal Zhukov, la defensa de la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético, y que en caso de caer sería una catástrofe, ya que el Cáucaso quedaría separado del resto del territorio soviético y sus ingentes reservas petrolíferas serían fácilmente tomadas por el Tercer Reich.
Llegada del eje a Stalingrado. Los primeros carros de combate alemanes llegaron a los suburbios el 1 de septiembre. Pese a no haber deseado la guerra de guerrillas en Moscú y en Leningrado, el Führer se decantó por esta vía en lo concerniente a Stalingrado. Esta decisión afectó a la eficiencia de la Wehrmacht y de las Waffen-SS, que no estaban acostumbradas para luchar en combate urbano. Hitler se obsesionó con tomar esta ciudad, ya que el mariscal de campo Wilhelm List había fracasado en su visión de tomar los pozos petrolíferos del Cáucaso. De esta forma, el Führer se convenció de que tomando la ciudad abriría de nuevo la ruta hacia el petróleo caucásico tan necesario para los esfuerzos bélicos del Reich. El 12 de septiembre, Zhukov destituye al comandante Anton Lopatin por demostrar cobardía ante el enemigo y fue reemplazado por el mariscal Vasily Zhuikov, el cual al llegar a la ciudad se encontró con apenas 20.000 hombres, 60 blindados y unas precarias defensas en su poder. Para ese momento, Paulus se reunió con Hitler en Prusia Oriental, ya que el Führer mostraba un gran interés por saber cuándo caería la ciudad. Paulus manifestó su preocupación ya que el Sexto Ejército apenas contaba con unidades mecanizadas eficientes en los flancos y solo contaba con soldados rumanos, italianos y húngaros, los cuales eran de inferior calidad que los alemanes. Esto podía conducir a que si los soviéticos realizasen una contraofensiva, el ejército del Reich pudiese ser fácilmente embolsado. El 14 de septiembre se inició el primer intento alemán de tomar la ciudad, que se pensaba sería el único intento, y la 71 División Alemana llegó al centro de Stalingrado, acercándose peligrosamente al embarcadero principal, la terminal de llegada de refuerzos soviéticos. Ante este avance, se envió a toda prisa a la 13ª División de Fusileros de la Guardia Roja del coronel general Alexander Rodimensky. Esta división de élite perdió el 30% de sus efectivos el primer día, pero con la ayuda de los francotiradores lograron mantener alejados a los alemanes del río. Para entonces la moral de los soviéticos era baja y los alemanes lo sabían, por lo que alentaban a los hombres del Ejército Rojo a desertar o incluso ayudar a Lenin. Por el sur, una división del 4º Ejército Panzer trató de tomar un enorme silo de cereal, siendo este un objetivo que tardó 10 días en completarse debido a que la marina y la infantería soviética resistió mientras contó con munición y agua. No obstante, al 11º día sucumbieron ante un feroz ataque cuerpo a cuerpo alemán. Para mediados de septiembre, 8 de las 20 divisiones del Sexto Ejército Alemán se encontraban luchando encarnizadamente dentro de la ciudad. Un factor destacable en torno a la efectividad de los beligerantes fue el hecho de que los alemanes no contaban ni con entrenamiento ni equipo apto para la guerra urbana, mientras que los soviéticos se habían convertido en unos maestros del camuflaje, normalizando las emboscadas sufridas por el ejército alemán y contaban con armas mejores, destacando el PPSH-41. Desde el inicio de la operación, las tropas alemanas sustituyeron sus subfusiles MP-40 alemanes por esta arma soviética. La conquista de la ciudad se atrasó también por el envío de tropas procedentes de Siberia y Mongolia que servían para alimentar el frente. Contraofensiva soviética. A finales de otoño, varias epidemias como la paratifoidea, el tifus y la disentería comenzaban a hacer estragos en las filas del eje. Para ese entonces, 1.700.000 soviéticos se posicionaron al norte y al sur del ejército alemán, únicamente defendido por soldados romanos armados con cañones de campo franceses. Esto facilitó que el Sexto Ejército de Paulus fuese fácilmente embolsado en un hábil movimiento de tifus. Llegó el invierno con sus nevadas y la ciudad quedó sumida en un manto blanco con temperaturas que rodaban los 18 grados bajo cero. Los combates callejeros cesaron casi por completo durante la noche. De noche los grupos enfrentados hacían señales de tregua temporales con banderas que asomaban en los orificios de las ruinas, y se permitía tácitamente retirar a algunos caídos con vida en la tierra de nadie, y además se realizó un intercambio no oficial de abastos entre pequeños grupos de ambos bandos, realizado muy a escondidas en treguas concertadas espontáneamente. De ser sorprendidos por la oficialidad, la ejecución era inmediata por confraternizar con el enemigo. De día la lucha se reanudaba sin cuartel. El 19 de noviembre, los soviéticos, con una fuerza considerable de 3.500 piezas de artillería y varios centenares de miles de soldados, atravesaron las líneas rumanas con suma facilidad, lo que daría comienzo al cerco del Sexto Ejército Alemán. El desastre era total. El Sexto Ejército de Paulus quedó encerrado en Stalingrado con unos 250.000 hombres y sin suministros mayores. No obstante, el Sexto Ejército pudo haber salido del cerco aprovechando brechas en las filas soviéticas, pero Hitler, cegado por las ansias de conquistar la ciudad, ordenó que el ejército permaneciese en la ciudad, sin opción alguna de retirada. Las tenazas soviéticas se cerraron en menos de 4 días de lucha. El 24 de noviembre ya era imposible fugarse de Stalingrado. La División 94, al mando del general alemán Walter von Kurbach, al ver que Paulus carecía de iniciativa, ordenó a su tropa evacuar su sector y forzar el bloqueo, esperando que las demás divisiones
le siguieran en su retirada no autorizada. Apenas dejó su posición, le cayó encima el 62 ejército soviético y muchos de sus batallones fueron aniquilados sin contemplaciones. Los soviéticos no hicieron prisioneros. Se impuso un riguroso racionamiento para intentar pasar el invierno. Paulus, quien era admirador incondicional de Hitler, se dio cuenta de que para el Führer el sexto ejército o lo que quedara de él era poco menos que una pieza sacrificable en el juego de la guerra. El 28 de enero, Paulus trasladó el cuartel general hacia los sótanos de la Wehrmacht y allí se hacinaron unos 3.000 heridos de diversa consideración, enfermos de tifus, paratifoidea y disentería. Los casos graves o que requerían cirugía prolongada eran colocados afuera para que murieran de frío. Un tanque soviético se acercó al cuartel general de Paulus, en el que venía un intérprete que había sido enviado por Paulus, el mayor Winrichberg. El 31 de enero por la mañana, Paulus se rendía con cerca de 91.000 soldados, los restos de un ejército que había contado con 250.000 hombres. Solo volvieron a Alemania 5.000 supervivientes. Se convirtió en el primer mariscal que capitulara en la historia alemana, desobedeciendo así a Hitler atenazado por las tropas soviéticas, la falta de alimentos y el frío polar de la estepa rusa, para el que sus tropas no tenían material suficiente en un gesto sin procedentes en la Wehrmacht. La rendición oficial se produjo el 2 de febrero, pero unos 11.000 soldados alemanes no acataron la rendición y siguieron luchando hasta el final. A principios de marzo los soviéticos acabaron con los últimos reductos de resistencia. Consecuencias: cuando el sexto ejército del general Friedrich von Paulus se rindió con más de 91.000 soldados, fueron condenados a andar sobre la nieve en la denominada Marcha de la Muerte, pereciendo 40.000 a causa de la caminata y las palizas. Al resto se les recluyó en los campos de concentración de Lunuvo, Suzdal, Krasnogorsk, Yelaburga, Bekedal, Usman, Astrakhan, Vasianovsky, Oranki y Karaganda, e incluso a 3.500 de ellos en la misma ciudad de Stalingrado para que la reconstruyeran. La mayoría de ellos, con temperaturas de menos 25 y 30 grados bajo cero, enfermó de tifus, disentería, difteria, escorbuto, tuberculosis, hidropesía y malaria. De los 91.000 prisioneros, solo lograrían sobrevivir 5.000. En términos logísticos, el Ejército Rojo perdió más de 1 millón de hombres, de los cuales la mitad serían víctimas mortales. También perecerían 2 millones de civiles entre la ciudad de Stalingrado y las ciudades que hubiese a su alrededor tomadas por el Reich. El Eje perdió entre heridos, caídos y prisioneros 350.000 hombres y pasó a estar a la defensiva durante el resto de la guerra. También fue galardonada la victoria soviética cuando el rey Jorge VI de Inglaterra le regaló a la ciudad una espada forjada especialmente en su honor, y hasta el poeta chileno Pablo Neruda escribió el poema Canto de amor a Stalingrado, recitado por primera vez el 30 de septiembre de 1942, y el poema Nuevo Canto de amor a Stalingrado en 1943. El mariscal Paulus sobrevivió a la guerra y volvió a Alemania en 1952, viviendo en la zona de ocupación soviética y luego en la República Democrática Alemana. Zhukov reclamó para sí el éxito de Stalingrado, pero se le concedieron todos los créditos a Vasily Zhukov, que fue ascendido a capitán general a cargo de un ejército que marcharía luego a Berlín. Antes del colapso de la URSS en 1991, estaba prohibido calcular el número real de bajas por temor a reconocer que el sacrificio de vidas fue excesivo en la batalla de Stalingrado. Para dar una pequeña conclusión, la batalla de Stalingrado fue una de las más relevantes de la Segunda Guerra Mundial y la más importante en el frente soviético, ya que su trascendencia implicó que Alemania tuviese que estar a la defensiva hasta que 2 años después las tropas soviéticas atacasen el corazón del Reich, poniendo un punto y final a la guerra en Europa. Sin más, espero que os haya gustado este pequeño documental de la batalla de Stalingrado, que hayáis aprendido que es lo más importante, y si tenéis alguna valoración sobre el vídeo, así como una propuesta para otros documentales, dejadlas abajo en la casilla de comentarios. Procuraré leerlas todas y llevarlas a cabo. Sin más, una vez más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.